Bueno, Egunon, y muchas gracias a todos por venir. Como sabéis, esta rueda de prensa, en la rueda de prensa lo que vamos a tratar es de explicar las cuentas anuales, las cuentas que vamos a llevar, que vamos a someter a aprobación de los o a consideración de los accionistas el próximo 14 en la próxima Junta General, el 14 de noviembre. Y también nos queríamos explicar todos los aspectos jurídicos relacionados con la discusión judicial y en el ámbito de la Comisión Nacional de Competencia que hemos mantenido con Mediapro durante los 2 últimos años prácticamente. Esos van a ser los 2 temas principales que vamos a explicar nosotros. Y respecto a las cuentas generales, a las cuentas anuales que vamos a someter a consideración a los accionistas, sí me gustaría indicar unos puntos que consideramos importantes. Y el primero de ellos es que hemos cumplido con todas las obligaciones concursales, que también tenemos previsto hacerlo en el mes de enero, que el cumplimiento o las obligaciones del año pasado fueron de un poquito más de los 2 millones de euros, que en total, entre obligaciones concursales y el diferimiento que hicimos, ya estamos en una cifra cercana a los 6 millones de euros, que el año pasado se cerró con un beneficio de 500.000 euros, aproximadamente de 500.000 euros, y sí destacar que sometimos el año pasado, el presupuesto que llevamos a la Junta General era con un beneficio de 100.000 euros y que fue el que fue aprobado, pero que en cambio en la aplicación del ejercicio pues el resultado ha sido de 514.000 euros, con lo cual pues estamos muy satisfechos del resultado final obtenido. Indicar también que los 7 millones de indemnización en el procedimiento civil que hemos llevado, del cual hemos tenido sentencia o en fechas recientes, los 7 millones de euros de indemnización no han sido contabilizados en el ejercicio pasado y tampoco han sido presupuestados para este año. Así lo hemos hecho por criterios de prudencia, no lo vamos a hacer hasta que haya sentencia firme. Y también es en las diferentes conversaciones mantenidas con los auditores es en lo que hemos quedado. Por lo tanto, en las cuentas que vamos a ver y analizar y a contestar las preguntas que estiméis oportuno, no hay ninguna incidencia de los 7 millones de indemnización que según la última sentencia nos tiene que abonar Mediapro. Respecto al presupuesto del próximo año, indicar rápidamente que hemos presupuestado un beneficio de aproximadamente este 1 millón de euros, como lo analizaremos posteriormente. Y también que respecto al IVA, aunque las cifras que vais a ver reflejadas no aparece el IVA, porque siempre os presentamos las cifras sin IVA, sí vamos a repercutir el IVA en todo, en las prendas de la tienda ya está hecho, o en los bares, o también el abono de los socios. Pero que la Real Sociedad no va a aplicar ninguna subida a la base imponible de los abonos del próximo año. Insisto en que el IVA sí se repercutirá, los impuestos que subieron en el caso de los socios del 18 al 21%, pero que la Real Sociedad no va a aumentar lo que es la base imponible de la subida de los socios para el próximo año. Por lo tanto, la repercusión o el beneficio o la subida de la base imponible de los socios va a ser 0, por eso vais a ver la misma cifra este año que el año pasado, aunque insisto que las cifras que os presentamos son sin IVA y que sí se va a repercutir las subidas del IVA, las subidas de los impuestos correspondientes. Y como última anotación, antes de dar paso al consejero Ignacio Serrat, para que os explique las cuentas, queríamos que tengáis claro también que lo que sometemos a votación en la próxima Junta General son las cuentas de la Sociedad Anónima Deportiva, no las cuentas de la Fundación. Por lo tanto, las que vamos a explicar con más detalle son las cuentas de la Sociedad Anónima Deportiva, pero sí vamos a explicar también la incidencia de la Fundación en las cuentas de la Real Sociedad. Lo queremos hacer por un ejercicio de transparencia y también, entre comillas, para sentar un precedente y para que las cuentas para que por lo menos de aquí a futuro se conozcan la repercusión que las cuentas de la Fundación tienen en la Real Sociedad. No hay obligación de
de auditarlas, no hay obligación de que sean aprobadas en Junta General, es decir, no hay que aprobarlas en Junta General, pero sí queremos explicarlas, bueno, por lo menos dar cuál es el resultado y cuál ha sido la cifra de ingresos y la cifra de gastos de la Fundación. ¿Sin más, Ignacio? Muy bien. Buenos días, Egunon. Voy a pasar a explicarles las cuentas, el presupuesto y el balance de situación. Empezamos por la cuenta de pérdidas y ganancias, que, como ha dicho el presidente, se refieren a la Sociedad Anónima Deportiva, que es lo que se someterá a aprobación en la Junta General el próximo día. Hemos tenido unos ingresos de 39,22 millones y unos gastos de 38,71 para un beneficio total de 510.000 euros. Dentro de lo que son el capítulo de gastos, un total de gastos de 38.707.000, de los cuales el 67% corresponden a los gastos de personal, 25.888.000. De esa cifra, el 82% corresponde a los gastos del primer equipo. El total de ingresos, 39.222.000, donde destacaría la cifra de socios y abonados 7.600.000, que representa el 19% del total de los ingresos, y los ingresos de televisión, 16,3 millones, que representa el 41,6% de los ingresos, el 41 y el 19. Y luego, dentro de los ingresos extraordinarios, teníamos 1.400.000 euros que provenían de Arteta, para un beneficio, como vemos aquí, de 514.000 euros. Destacar, como ha dicho el presidente anteriormente, que el presupuesto que fue aprobado en la Junta General era un presupuesto con 999.000 euros de beneficio, y hemos terminado con un beneficio 5 veces mayor, de 514.000 euros. Ahora les voy a poner la diapositiva incluyendo a la Real Sociedad Fundació. La Fundación de la Real debe de terminar con un equilibrio y tiene unos ingresos de 1,7 millones y unos gastos de 1,7 millones. Esos gastos de la Fundación se dedican a la formación del fútbol guipuzcoano, a la tecnificación, a la captación y al pago de los convenios de fútbol. El balance. La foto que vemos aquí del balance es una foto muy similar a la del año pasado, donde me gustaría destacar que se ve alterada únicamente por el impago de Mediapro. Se ve alterada aquí en el activo corriente por 4,6 millones de euros del impago, y luego se ve alterada aquí en el pasivo no corriente, en las deudas a largo plazo, donde hay 3,3 millones de un anticipo de DTS, y aquí en las deudas a corto plazo, donde hay 1,6 millones también del anticipo de DTS. Dentro de esta foto del balance es de destacar, y luego lo comentaré, es el patrimonio neto a nivel de la legislación mercantil de 23,7 millones de euros, y la otra cosa que queremos destacar es la deuda de la Real. La deuda de la Real, donde el pasivo no corriente se divide en las deudas a largo plazo y pasivos por impuestos diferidos, y dentro de las deudas a largo plazo, estos 32,3 millones, tienen los 3,3 millones del anticipo de DTS, 951.000 euros de los créditos subordinados que se deberían de pagar entre 2014 y 2017, luego tiene 1,2 millones de aplazamiento de Hacienda mientras estaba en vigor el marco de la negociación que en su día llevamos a cabo, y por último, y el capítulo más importante, que son 26,8 millones que
que son los del préstamo participativo, que se deberán de pagar dentro de 17 y 27 años. El capítulo 4, pasivos por impuestos diferidos. Como consecuencia de la activación del estadio, se generaron estos pasivos por impuestos diferidos que no son de obligación de pago, debido a las bases imponibles negativas que tiene la Real. Luego, respecto al pasivo corriente, esas deudas a corto plazo, dentro de esos 20 millones están 8 millones, que eran el segundo pago de los futbolistas del año pasado, que ya se ha hecho frente, y este 2,7 millones que corresponden a la parte de los socios ya han pagado, al pagar las cuotas en enero, lo pagan para todo el año, y a día 30 de junio les faltaría por usar esos 2,7 millones, que son los partidos hasta final de este año, con lo cual eso tampoco hay que devolver. Como resumen, me gustaría destacar que estos 11 millones no hay que devolver, estos 2,7 no hay que devolver, y los 26,8 millones de préstamos participativos tampoco habrá que devolver dentro de 17 y 27 años. Destacar la evolución del patrimonio neto, que es lo que les he dicho antes. Partíamos a 30 de junio del año pasado con 24,99 millones. Por disminución de reservas ha habido 180.000 euros. La aplicación del beneficio, 510.000 euros. Y luego, debido a la activación, lo que explicó el año pasado el señor Iñaki Uzkudun, debido a la activación del uso del estadio de Anoeta y de Zubieta 21 que tenemos hasta el año 2033, cada año se produce una minusvaloración de ese derecho de uso. Este año ha sido de 1.310.000 euros. La disminución de los préstamos participativos, 270.000, y destacar lo que ha dicho antes el presidente, de que además de estos 270.000 de préstamos participativos hemos abordado el segundo pago de los créditos ordinarios por valor de 1.900.000, para tener un patrimonio neto de 23.740.000 euros, lo que implica que la Real Sociedad en estos momentos tiene una solvencia patrimonial a nivel contable. Dentro del informe de auditoría de Agen Consultores destacamos lo importante que dice en el punto 2. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2011-2012 adjuntas expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Real Sociedad de Fútbol. Pasamos al presupuesto. Entonces, en el presupuesto vemos que los ingresos previstos son 43.550.000, unos gastos de 42.400.000 para un beneficio de 1.150.000. Destacar que en el capítulo de ingresos subimos de 39,2 a 43,5, es decir, subimos 4,3 millones, y en capítulo de gastos subimos de 38,7 a 42, un 3,7 millones. Dentro de lo que son los gastos, de esos 42,4 millones, los aumentos principales se producen en amortizaciones 1,2 millones y en gastos de personal 1,5 millones. Ahora los gastos de personal pasan a tener un peso del 64,5% y el primer equipo, dentro de esos 27.386.000, son el 84%. Luego aquí hay una línea última, que es clubes de Liga de Fútbol Profesional, que le voy a pasar la palabra al presidente para que la explique. Sí, en el mes de agosto pasado, en el ámbito de las negociaciones existentes entre MediaPro, con DTS, con Sogecable, con el grupo, con Canal Plus, bueno, pues hubo también conversaciones que tuvimos con el secretario de Estado del Deporte, en las que estuvo presente, y en algunas participamos algunos clubes, en concreto 12, y allí nos pidieron un esfuerzo económico para arreglar los posibles problemas que van a surgir en el ámbito de la Liga de Fútbol Profesional por la diferencia de presupuesto existente entre algunos equipos con los equipos que no han recibido más dinero durante este verano.
En concreto, el esfuerzo que se pedía a los clubes que estamos ahí era de 18 millones. Se llegó a un acuerdo que la cifra iba a ser entre 6 y los 12 millones de euros, siempre y cuando se cumpliesen algunas condiciones. Las condiciones son, bueno, pues de regulación en el ámbito de la Liga de Fútbol Profesional, pues de la influencia del G34, que es el acuerdo famoso del 10 de noviembre del 2009, de las ayudas al descenso en el ámbito del G34 o del G30, pues bueno, pues la práctica de desaparición o el no uso de esos grupos como voto o el no uso de esos grupos en las demandas que están interviniendo en otros casos, ¿no? Y también el pago de las deudas con la Real, y también el pago de las deudas con Osasuna, o el pago de las deudas con Español, o el pago de las deudas con Athletic. Es decir, que fue una conversación muy larga. Fue una conversación además que no solamente fue en un día, sino que durante el mes de agosto hasta el acuerdo entre las televisiones, bueno, fue constante, fue de casi todas las semanas. Y en ese acuerdo también hay otros clubes, por ejemplo en Madrid y el Barcelona, que también ponen una cantidad de 10 millones de euros, 5 millones cada uno, otra cantidad que ponen las televisiones, hasta conformar una cantidad total de 25 millones de euros, que en teoría, si todo va bien y si esos acuerdos a los que llegamos se materializan, bueno, pues vamos a poner entre muchos equipos del fútbol español para poder consolidar estos acuerdos a futuro. Es verdad también que se está preparando una nueva ley del deporte, y todas estas cosas están relacionadas con la nueva ley del deporte y con aquellos planteamientos que la Real Sociedad, entre lo que se llama también el grupo de los 14, bueno, pues estamos intentando entre todos llevar a cabo en el ámbito de la ley. Por ese motivo nosotros hemos presupuestado una cantidad de 1 millón de euros, que no es un gasto directo del club, que no es un gasto a pagar a nadie por algo que haga directamente el club, sino que va destinado al posible orden en el fútbol español. Si el orden se cumple, si el orden se puede alcanzar, la Real ya tiene presupuestada esa cantidad, y no queremos que nos pille de sorpresa que a final de año tengamos que estar poniendo esa cantidad. Por eso hemos hecho reflejo en el presupuesto de que esa cantidad es posible que se pague, y además, bueno, pues igual estaríamos gustosos de que se pagase, ¿no? Porque eso puede significar el final de las guerras y el principio de un acuerdo diferente en lo que es el ámbito de la Liga de Fútbol Profesional, la forma de decisión, y la regulación de lo que es el fútbol profesional en la ley del deporte, ¿no? Por lo tanto, es una cantidad que no está directamente vinculada a los gastos de la Real Sociedad, pero sí a un posible orden. Muy bien. Continúo entonces con los ingresos previstos para el presupuesto del año 2012-2013, con unos ingresos de 43.550.000. Entonces, si se acuerdan de lo que les he dicho antes de la parte de los socios, la cifra es similar, y antes los ingresos de socios representaban el 19%, ahora representan el 17%, y la televisión, que antes representaba el 41%, ahora representa el 53%. Los ingresos de televisión son 23 millones y los ingresos de socios 7,6 millones. Destacar lo que ha dicho antes el presidente: nosotros vamos a ingresar la misma cifra que en este ejercicio pasado. Sin embargo, yo como accionista o yo como socio de la Real, en mi carnet tendré que pagar un 3% más. Un 3% más que directamente irá a Hacienda, no a la Real. También aquí, dentro de competiciones y taquillas, está incluido los 2 días del club, el que ya ha pasado del Athletic de Bilbao y el de Liga, que será contra el Barcelona. Por lo tanto, terminamos con un beneficio de 1.149.000 euros. Y ya por último, última transparencia, es la inclusión del presupuesto de la Fundación, que dentro de nuestro presupuesto, aquí está puesto, es de 2,1 millones, tanto en ingresos como en gastos, y lo que no altera el beneficio previsto. Por último, ¿cuál será el orden del día de la Junta?, donde estará el examen y aprobación de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estados de cambio del patrimonio neto. Segundo punto será el examen y aprobación, en su caso, de este presupuesto que les acabo de presentar. Tercero, nombramiento de auditor de cuentas.
Cuarto, autorización al Consejo para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Y un quinto punto, que será de ruegos y preguntas. Paso de nuevo la palabra al presidente. Vamos a explicar los aspectos jurídicos. José Luis, por favor. Bueno, no sé si he quitado, está bien. Me vais a permitir, por favor, que para explicar los aspectos jurídicos pues me ayude de un pequeño guión, porque yo creo que así es mejor para dar una explicación pues más correcta y más esquemática y más comprensible de lo que es la situación de las discusiones que hemos mantenido en lo que se refiere a los derechos audiovisuales y en concreto a los pleitos que se han mantenido con Mediapro. En lo que se refiere a este tema hay que tener en cuenta que nos encontramos ante unos contratos a los que debemos de entender que se le aplican dos problemáticas. Una, la que se deriva de lo que pone el propio contrato, leer el contrato y ver lo que pone y por lo tanto sacar las conclusiones. Y otra, la que se deriva de las resoluciones de la Comisión Nacional de la Competencia en referencia a los contratos firmados antes del 2010 entre los clubes de fútbol y los operadores televisivos. En lo que se refiere al tema contractual, el contrato de la Real Sociedad siempre hemos defendido que no tiene ninguna cláusula de suspensión en el supuesto de que el club bajase a segunda división. Es un contrato, por lo tanto, que se firma para 5 temporadas consecutivas y es un contrato que en cada temporada específicamente establece, cuando se está en primera, la cantidad concreta que se tiene que cobrar. Para cada año se pone con los números, para cada temporada se dice específicamente cuál es la cuantía que debe de abonar el operador. Frente a esto, en un momento determinado, Mediapro empieza a defender el criterio de que sí se suspende. Y en ese sentido también interpreta que la cantidad que tiene que pagar no es la que pone específicamente en el contrato para cada temporada. Bien, en este tema, en vez de acudir a una resolución o en vez de acudir a un planteamiento en el cual se discutiese y después se llegase a la conclusión, bien vía arbitraje o bien vía tribunales, lo que hace Mediapro es unilateralmente, en mayo del 2011, mientras que antes estaba pagando conforme al criterio que realmente estaba establecido en el contrato, modificar el criterio de pago y dejar de pagar las cantidades que estaba específicamente obligadas en el contrato a pagar. Ante esta situación, que planteaba a la Real Sociedad un grave problema presupuestario y que planteaba una grave incertidumbre en el planteamiento de lo que era la duración y situación del contrato y la relación que mantenía con Mediapro, la Real Sociedad intentó negociar a lo largo de un periodo bastante amplio. De hecho, hubo reuniones, hubo conversaciones, hubo un planteamiento en el cual se intentó acercar las posiciones, pero se encontró la Real Sociedad con una cerrazón absoluta y total por parte de Mediapro. No se quería negociar estos conceptos. Al final llegamos a la conclusión de que lo que quería Mediapro fundamentalmente era forzar un acuerdo para los años posteriores, utilizando este elemento como un elemento de presión dentro de lo que era el planteamiento de la negociación de los años siguientes. Y en ese sentido intentaba dificultar e impedir que la Real Sociedad tuviera la libertad de negociar con un tercero, con otro operador, las condiciones en las cuales iba a negociar los contratos de sus derechos televisivos. Esta era la situación en la que nos encontrábamos en lo que se refiere a los aspectos contractuales. En lo que se refiere al segundo de los aspectos, el aspecto del derecho de la competencia, debemos de tener en cuenta que en abril del 2010 la Comisión Nacional de la Competencia dictó una resolución en la cual específicamente decía que eran nulos los contratos con duración superior a 3 temporadas y que eran nulas las cláusulas que estableciesen de cualquier manera que esos contratos pudieran prolongarse por encima de esas temporadas. Por ejemplo, las cláusulas de suspensión en segunda división. Nosotros no la teníamos, pero había otros clubes que sí la tenían. Además, establecía que los contratos en vigor no podrían durar más que hasta la temporada 2011-2012 inclusive. Frente a esta situación, había una discusión en tanto en cuanto posteriormente entró en vigor la Ley de Comunicación Audiovisual, que establecía que los contratos en vigor, cuando entraba en vigor
esa ley podían durar hasta 4 temporadas. Y había una cierta determinación de conocer si efectivamente eran 3 o eran 4 las temporadas en las que debían de estar en vigor esos contratos. Esta era la situación en la que se encontraba el problema y la problemática de estos contratos como consecuencia de la Comisión Nacional de la Competencia. Por lo tanto, nosotros teníamos un problema específico derivado de lo que era el planteamiento de la discusión de nuestro contrato con Mediapro, y aparte había otro problema, que era el de la discusión que se aplicaba a todos los contratos, no solo al nuestro, en lo referido a la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia. Pero lo grave para nosotros era el problema contractual. Nos estaban pagando menos de lo que considerábamos. Ante ese sentido, lo que hizo la Real es estudiar ante ese incumplimiento la posibilidad de presentar una demanda, notificar en varias ocasiones a Mediapro que esto se iba a producir y ya expresamente en el mes de enero decidir presentar la demanda. Y esta decisión de presentar la demanda se comunica expresamente de una manera formal a Mediapro. Y nos encontramos con que después de esa comunicación, Mediapro desde esa fecha deja de abonar cualquier cantidad. La Real Sociedad, desde el mes de febrero, no tenía ninguna cantidad abonada como consecuencia de lo que eran los derechos audiovisuales. Para justificar ese no abono, por parte de Mediapro se presentó una demanda contra la Real Sociedad. Y en esa demanda que se presentó, lo que se decía era que como la Real Sociedad había negociado con otro operador las temporadas 2013, 2014 y 2014-2015, temporadas que en cualquiera de las interpretaciones de la Comisión Nacional de la Competencia y en la interpretación de nuestro contrato no estaba en vigor el contrato con Mediapro, pues dijo que entendía que como se suspendería, seguirían en vigor, contradiciendo lo que defendía la propia Mediapro en la Comisión Nacional de la Competencia. Pues en base a esa interpretación, como en el futuro probablemente, si ella tenía razón, podría surgir una indemnización a favor de Mediapro, por eso no pagaba y depositaba el dinero en el juzgado. Evidentemente, lo que se intentaba, y así interpretó la Real Sociedad, era, utilizando esta herramienta que la estrangulaba financieramente, obligarle a llegar a otro tipo de acuerdo y obligarle, en definitiva, a rendirse y a retirar las reclamaciones que estaba efectuando. La Real Sociedad decidió no plegarse ante esta circunstancia y decidió seguir adelante con su reclamación y con su demanda. Como consecuencia de ello, en primer lugar, en el mes de junio se obtuvo una resolución judicial que condenó a Mediapro a abonar las cantidades que estaban depositadas en el juzgado, y así se realizó. Y en segundo lugar, en el mes de septiembre, en el juzgado de primera instancia de San Sebastián, se dictó una sentencia en cuyo fallo se condena, en primer lugar, a abonar a la Real Sociedad la cantidad de 4.614.000 euros, entendiendo que la interpretación del pago que hacía la Real Sociedad era la correcta, y asimismo había solicitado la Real Sociedad la resolución del contrato y una indemnización de 10 millones, y asimismo declarando la resolución del contrato de 1 de junio de 2006 y estableciendo a favor de la Real Sociedad una indemnización de 7 millones de euros. Yo creo que es interesante que en esa sentencia leamos expresamente, en lo que se refiere a la actuación Mediapro, lo que dice la juez que dicta la resolución. Dice: se podría comprender que por una interpretación aventurada del contrato se hubiera abonado a la Real Sociedad cantidades inferiores a las debidas, planteando judicialmente la resolución de la interpretación efectuada. Pero lo que carece de justificación desde la lealtad y buena fe que debe de regir las relaciones contractuales es que durante 5 meses consecutivos se impidiera el cobro por parte de la Real Sociedad siquiera de las cantidades que con arreglo a la interpretación de la operadora debía cobrar. Esta forma de actuar de Mediaproducción ha producido el efecto de la ruptura total de la confianza de la Real Sociedad en Mediaproducción. Y añade: la lealtad y buena fe constituyen las reglas de funcionamiento de las partes en los contratos, sobre todo en los de tracto sucesivo. Mediaproducción ha sido desleal con la Real Sociedad y esta entidad ha perdido totalmente su confianza en la operadora y por ello estima que tiene derecho la Real Sociedad a declarar rescindido el contrato. Creemos que es muy expresiva la literatura con la cual expresa efectivamente el juzgado este tema y creemos que de una manera contundente, establece que la Real Sociedad había actuado
no solamente bajo un punto de vista legal, sino bajo un punto de vista leal, porque cuando se planteó el impago por parte de Mediaproducción, siguió dejando que las cámaras siguieran acudiendo a los estadios, a pesar de ese incumplimiento tan grave por parte de la operadora. Esta es la resolución en lo que se refiere al aspecto contractual. Teníamos aparte la problemática de lo que eran las resoluciones en el ámbito de la Comisión Nacional de la Competencia. En este ámbito, las actuaciones de Mediapro, como hemos dicho, a nuestro entender, introducían un elemento de intentar impedir que la Real Sociedad negociara con otra operadora. Y esto constituye, a nuestro entender, un abuso de posición dominante que viene establecido como algo que es sancionable en la Ley de Defensa de la Competencia y, en concreto, en su artículo 2. Ante esta situación, la Real Sociedad acordó la presentación de una denuncia por este planteamiento y solicitó una medida cautelar a la Comisión Nacional de la Competencia pidiendo que se suspendiera el contrato con Mediapro. La Comisión Nacional de la Competencia, en resoluciones de julio del 2012, en primer lugar, ha resuelto que del análisis de la información puede deducirse que existen indicios racionales de la Comisión por parte de Mediaproducción de una infracción del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia consistente en la posible utilización abusiva de su posición de dominio en el mercado de adquisición de derechos audiovisuales para impedir o penalizar a los clubs que se planteen suscribir o suscriban acuerdos con terceros operadores. Y, por lo tanto, inicia un expediente de esa acción que en este momento está en curso. Y, asimismo, en lo que se refiere a la petición de medida cautelar, la Comisión Nacional de la Competencia, como resuelve en julio, cuando ya está en vigor la temporada 2012-2013, dice que entiende que no es necesaria, dado que en esta temporada ya no está en vigor el contrato. Y, por lo tanto, no es necesario y expresamente dice que no está en vigor el contrato. Y asimismo señala que en el supuesto de que hubiera algún tipo de obstaculización por parte de Mediapro, podría actuar contra Mediapro si eso se efectuaba. Ante esta circunstancia que conoce la Real Sociedad y que se le ha comunicado en julio del 2000 de este año, entiende que la interpretación de los contratos está clara, entiende que, por lo tanto, está libre para poder contratar y es por ello por lo que en agosto definitivamente toma la decisión de contratar con el nuevo operador el contrato que actualmente está en vigor y que comporta los incrementos que todos conocemos. Nada más. Gracias, José Luis. Bueno, primero quería agradecer a José Luis por la dirección jurídica que ha llevado durante todo el caso, porque bueno, pues la verdad es que no lo hemos pasado bien. Ha sido 1 año y medio, 2 años de bastante tensión interna por la resolución de estos conflictos, pero que es cierto que la estrategia y bueno, pues y sobre todo la estrategia jurídica pues ha sido pues brillante, ¿no? Por calificarlo. Por lo tanto, José Luis, muchísimas gracias. Simplemente decir que aquí han estado otros compañeros también, que lógicamente no yo solo, a los que creo que hay que hacer extensiva el agradecimiento. Bien. Bueno, nosotros como conclusiones a lo que aquí hemos expresado, sí me gustaría empezar por el tema judicial, por los temas jurídicos y recalcar que el contrato está resuelto, el contrato con Mediapro que manteníamos hasta el 30 de junio está resuelto por la Comisión Nacional de Competencia, es decir, que tenemos una resolución expresa en donde nos dice que ese contrato no puede continuar en vigor durante esta temporada y además está resuelto en vía judicial, que la juez dice también expresamente que si había alguna consecuencia civil, esa consecuencia está finalizada con la sentencia obtenida en el mes de septiembre. Por lo tanto, tenemos dos resoluciones a ese contrato, en el ámbito de la competencia y en el ámbito civil. Eso nos expresa una absoluta tranquilidad. Y recordar también que que en vía civil el fallo es que nos tienen que abonar los 4.600.000 euros que nos debían hasta esa fecha, más los intereses, y además hay una indemnización de 7 millones de euros. Y que lo que es importantísimo también, como he señalado antes, es la resolución del contrato a efectos civiles. No podíamos pedir más y la verdad es que bueno, pues que la resolución ha sido muy satisfactoria. Enmarcar estas resoluciones judiciales en el acuerdo del 19 de noviembre del 2010. Os acordaréis, nos hemos referido varias veces a él, como
nosotros hicimos una comparecencia el 18 de noviembre del 2010 en donde decíamos que no íbamos a firmar el acuerdo de los 34 clubes, aquel acuerdo en donde se determinaba cómo se iba a repartir el dinero del fútbol español siempre que la factura interna, la factura que se pagase por los derechos internos fuese de 800 millones de euros, cómo se iba a repartir ese dinero en el 2015, y a la Real de ese dinero le correspondían 18 millones de euros. Que ahí lo que nos ponían era en cuarta categoría, se establecían 4 grupos. El primero era para el Real Madrid y para el Barcelona de 145 millones, el segundo grupo era para el Atlético de Madrid y el Valencia con 45 millones, había un tercer grupo en donde había varios clubes dispersos, el Sevilla, el Betis, más clubes, y un cuarto grupo en donde nos dejaban a la Real Sociedad con 18 millones de euros. Esa fue nuestra pelea. Ese fue el inicio de la pelea con Mediapro. Eso no es solamente un acuerdo de algunos clubes de la Liga de Fútbol Profesional, es un acuerdo de algunos clubes de la Liga de Fútbol Profesional con Mediapro. Y eso es, ¿por qué Mediapro no nos ofrecía más que los 18 millones? Porque quería que entrásemos en el cuarto grupo. Y durante todo este tiempo hemos tenido el chantaje, hemos tenido el chantaje, insisto, en que nosotros con los impagos que estábamos recibiendo ante la necesidad económica y ante la necesidad financiera de no poder pagar a nuestros jugadores o de no poder cumplir con nuestras obligaciones, volviésemos al acuerdo del 19 de noviembre del 2010. Por lo tanto, enmarcar estos aspectos jurídicos en la estrategia que iniciamos ya hace 2 años, y que en aquel momento nos veíamos abocados a tener 18 millones en el 2015 y ahora pues tenemos 23 millones en el 2013. Por tanto, pensamos que estamos muy contentos con la resolución hasta ahora de cómo va el tema. Lo que sí esperamos es que en el ámbito de la ley del deporte futura esto se pueda ordenar y podamos llegar a unos acuerdos diferentes de los que el G34 aportaba en aquella fecha. Y si me permites, por favor, esto. Y sí me gustaría unir esto también con el balance de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque si hemos podido aguantar hasta ahora es porque las cuentas están ordenadas y porque la tesorería ha estado ordenada. Si nosotros cogemos el pasivo no corriente, en lo que sería las deudas de la Real a más de un año, la primera cifra por la que quiero empezar es por la segunda línea, la cifra de los 11 millones de euros, aproximadamente 11 millones de euros. Esa cifra se corresponde con el posible impuesto que deberíamos haber pagado por la activación de Anoeta y por la activación de Zubieta. La activación de Zubieta ya estaba realizada en fechas anteriores a que este Consejo entrase, y la activación de Anoeta la realizamos, como recordaréis, en el ejercicio hace 3 años. La activación de Anoeta fue absolutamente necesaria y para que nuestro patrimonio neto fuese positivo, si no estábamos en causa de disolución. Y lo que también es cierto es que como tenemos bases imponibles negativas de los ejercicios anteriores, esa activación suponía que no teníamos que pagar impuestos por ella. Por lo tanto, esa cifra de los 11 millones que está ahí es una cifra contable, pero que no es exigible, no tenemos que hacer pago a ella. Es decir, que si fuésemos a contar, a hacer lo que se llama las cuentas de la vieja y hacer una estructura, lo que debemos, lo que tenemos que pagar, la cifra de 11 millones no la tenemos que pagar. Si vamos a la cifra de arriba, a la de los 23 millones, de los 23 millones, 3,3 que apuntaba el consejero Serrat, que son los anticipos de DTS, hay que marcarlos también en el procedimiento jurídico. ¿Por qué? Porque lo que sí, cuando analizamos los riesgos, el riesgo principal o fundamental es que, ya lo había hecho con el Zaragoza, que Mediapro nos dejase de pagar. Por lo tanto, sabíamos que junio del 2012 podía ser una fecha crítica para la Real Sociedad, porque no pagar las fichas de los jugadores nos podía llevar a tener denuncias y a estar en Segunda División B en el siguiente ejercicio. ¿Qué hicimos ahí? Y pues pedir dinero a quien podíamos, evidentemente, ¿no? Y uno de los acuerdos que llegamos es con el operador nuevo, a decirle, mira, vamos a necesitar un anticipo de dinero porque vamos a tener que hacer frente a los pagos en junio. Por lo tanto, Canal Plus, que es DTS, nos dio un anticipo que en el pasivo no corriente aparece reflejado como 3 millones aproximadamente, son 3,3 exactamente, para que pudiésemos hacer frente a esas obligaciones de dinero que teníamos en junio del 2012. La otra cantidad
que me gustaría hacer mención ahí es la de los préstamos participativos, que son aproximadamente 27 millones de euros. Como recordaréis, en el ámbito del concurso de acreedores llegamos a un acuerdo con las administraciones y con Kutxa principalmente, que son pues en un 99,99% los que forman los préstamos participativos, que íbamos a pagar esas deudas en el periodo de 25 y de 30 años. Pero no solo pactamos el plazo, sino pactamos cómo. Y ese cómo es con unos ingresos extraordinarios que están perfectamente reflejados en el acuerdo y están tasados en el acuerdo. Es decir, no es con cualquier ingreso extraordinario. Con eso os quiero decir que no es una deuda que nos puedan exigir en cualquier momento, sino que si esos ingresos extraordinarios se producen en el futuro, nosotros tenemos que abonar un 20% de esos ingresos extraordinarios si estamos en primera división y un 10% si estamos en segunda división. Entonces, me gustaría enmarcar esa deuda como un préstamo participativo que no, en este momento no ahoga a la Real Sociedad, que no es exigible a la Real Sociedad, que nadie nos puede tocar la puerta para pedírnoslo, y que además una de las causas que está reflejada en esos acuerdos es que mediante convenios comerciales pueden abonarse esas cantidades a quienes ostentan los préstamos participativos. Por tanto, la Real tiene esa esperanza también a futuro. Igual dentro de 10, 15 años, con una situación económica diferente, la Real tiene capacidad de establecer esos acuerdos con los que son tenedores del préstamo participativo. Por lo tanto, hasta ahora tenemos las cantidades de los 27 millones de euros, las cantidades de los 3,3 millones de euros que las tenemos que englobar o las tenemos que unir a la estrategia jurídica que hemos llevado a cabo con los acuerdos de televisión, y además tenemos la cantidad de los 11 millones de euros que no es exigible. Por lo tanto, ahí solo nos queda una cantidad, que es 1,5 millones, que también es, en el ámbito del concurso de acreedores, un acuerdo que establecimos, y con la negociación de la inspección que la Real Sociedad tuvo, pues un aplazamiento de pago de 1,5 millones de euros que estamos llevando a cabo y que estamos pagándolo, y que tiene un vencimiento que creo que son de 2 años o de 3 años, no me acuerdo exactamente la cifra, pero que estamos pagando con normalidad. Por lo tanto, de toda esa cifra que veis arriba, exigible el 1,5 millones del acuerdo que tenemos con Hacienda y que estamos pagando mes a mes conforme al acuerdo que tenemos. Si vamos a la cifra de abajo, al pasivo corriente, eso es una foto al 30 de junio. Son los vencimientos que tenemos y que tenemos que pagar en los siguientes meses, hasta un año, y las cantidades que ya han vencido. Y en la de los ingresos, en el activo corriente, son las cantidades a ese día que deben a la Real Sociedad, no las que se van a ingresar en el futuro, en los siguientes meses. Nosotros en este momento tenemos la suerte, porque creo que es una suerte, de poder hacer una tesorería a 3 años. Con algún pico en un mes, en uno de los años, en un mes de agosto, que nos da una tesorería negativa, pero perfectamente asumible. Entonces, pues que la Real Sociedad pueda hacer una tesorería a 3 años es la mejor garantía de que desde luego nuestras obligaciones corrientes se pueden afrontar en el futuro, ¿no? Pero lo que sí quería también insistir en esto, aunque tengamos una tesorería que podamos hacer a 3 años, es que tenemos que ser perfectamente prudentes y absolutamente prudentes, porque luego lo que no tenemos en la tesorería es para echar cohetes, ni para gastar, ni para invertir más de lo que la Real puede hacerlo. Y aquí sí me gustaría unirlo a los beneficios de la Real. El próximo año, si podemos llevar a cabo el presupuesto que tenemos, va a ser el 4º año consecutivo en beneficios. Es verdad que en la 9-10 la influencia de la quita del concurso de acreedores es enorme. Dimos un beneficio de 6 millones de euros, pero principalmente por la quita de los acreedores. Y ya en el siguiente año, en la temporada 10-11, dimos un beneficio de algo superior a los 400.000 euros. En la temporada 11-12, en esta que vamos a someter a aprobación a los accionistas en la próxima Junta General, un beneficio algo superior a los 500.000 euros, y en la 12-13 hemos presupuestado un beneficio de alrededor del 1 millón de euros. Ese es el camino de la Real. Es el camino para consolidar toda esta situación económica, para poder tener una tesorería, no que nos sobra el dinero, pero que sí podamos afrontar los pagos en el próximo plazo, y el camino de la consolidación de la Real. Por tanto, nosotros, si tuviésemos que explicar a alguien cómo son las cuentas de la Real Sociedad, las cuentas de la Real Sociedad son muy, muy, muy estables. No podemos hacer florituras, no podemos
fichar a Beckenbauer, que se retiró, pero no le podríamos fichar, pero sí están ordenadas pues para afrontar bueno, pues la política y la gestión deportiva que estamos llevando a cabo en este momento, ¿no? Por tanto, la conclusión o las conclusiones es estamos contentos de cómo ha avanzado la estrategia que determinamos en noviembre del 2010 para afrontar los conflictos jurídicos y los problemas jurídicos que vamos a tener como consecuencia de la desunión con Mediapro. Estamos contentos de cómo está la deuda de la Real Sociedad reflejada y cómo se puede afrontar la misma, y estamos contentos también con la situación de tesorería que tenemos, aunque quiero en este último punto expresar la máxima prudencia y que tenemos que llevar las cuentas muy ordenadas a futuro. Sin más, os contestamos encantados a las preguntas que queráis. En el ejercicio pasado, si no me equivoco, eran más de 40 millones los que se presupuestaron el año pasado. Lo que no recuerdo si estaba incluido lo de la fundación en ese presupuesto, y ese es el motivo por el que se ha gastado menos de lo presupuestado. ¿Si podéis explicar un poco eso? ¿O ha habido otro tipo de...? Si los gastos han sido los presupuestados o superiores a los presupuestados. Los gastos han sido aproximadamente los presupuestados. En la cifra de este año sí hemos dado contenido económico a la Fundación, no el año pasado. Entonces, al darle ese contenido económico a la Fundación, por eso aparece una cifra menor. Si sumamos el contenido de la Fundación y de la SAD, estaríamos en 40.300.000 euros. Por tanto, en una cifra parecida a la presupuestada del año pasado. Lo que pasa es que nuestra intención es ir dándole cada vez más contenido a la Fundación, y en este momento lo que sí está ya incluido es casi toda la relación de lo que nosotros llamamos el fútbol externo, que es la captación, la tecnificación, el pago de los convenios, como ha manifestado antes el consejero Serrat. Sí, Joaquín, un par de dudas. Has dicho que hubo que pedir un anticipo a Canal Plus para el tema de los pagos. ¿Ese dinero estaba cargado ya entonces o viene efectivamente en el próximo presupuesto? Primero. Y segundo, habéis presupuestado, salvo la cifra del derecho de televisión, casi todas a la baja. ¿Por el tema de la crisis, por algún motivo concreto, que os invita a pensar que vaya a haber menos ingresos de abonados que este año? No hemos presupuestado menos ingresos de abonados, sino la misma cifra de ingresos de abonados, porque la Real Sociedad no va a subir las cuotas este año. Entonces hemos pensado que nos vamos a quedar con la misma cifra de abonados y no hemos presupuestado menos ingresos de abonados. Es una rectificación de 10.000 euros. La cifra es de 7,6 y el año pasado también era de 7,6, porque no subimos nosotros las cuotas este año. Sí, la incidencia en el abono va a ser del 3%, pero por los impuestos, no por la cuota de la Real Sociedad. Y bueno, desde luego no creo que el entorno económico es para intentar mejorar en mucho los ingresos, ¿no? Hemos intentado hacer un presupuesto realista como fue el año pasado y intentar cumplir con ellos. El beneficio podría haber sido mayor si no hubiésemos contemplado la partida esa del 1 millón de euros para la Liga de Fútbol Profesional o para algunos de los clubes adscritos a la Liga de Fútbol Profesional, en el caso de que el orden que pretendemos se pueda llevar a cabo. Pero sí, hemos presentado un presupuesto de ingresos que hemos intentado ser prudentes, ¿no? En la cifra de patrocinios y de publicidad es la misma también que la del año pasado, aunque veáis un poquito más baja este año, pero lo que ocurre es que parte de los ingresos de patrocinio han ido a la Fundación. Entonces, si sumásemos las dos cantidades, la de la Fundación y la de la Real, la que está en la SAD, la cifra sería la misma, ¿no? Es un presupuesto parecido al del año pasado, con más ingresos de televisión, como tú decías, pero es un presupuesto en las demás cantidades parecido. ¿Y el tema de Canal
Bueno, el tema del Canal Plus, teníamos una deficiencia de tesorería, nos debían a esa fecha 13,6 millones de euros y durante el año fuimos negociando con diferentes instituciones la posibilidad de cómo íbamos a pasar ese mes de junio, que iba a ser problemático. Al final recordaréis cómo también la jueza decidió darnos o facilitar o poner a disposición de la Real Sociedad la cantidad de 8,5 millones, que era la cantidad consignada en el juzgado por parte de Mediapro, y con Canal Plus llegamos a un acuerdo de anticipo de esa cantidad que se va a descontar mes a mes de las facturas durante los próximos años. Por eso está a largo plazo, porque una parte es durante este año, que ya nos están descontando, y otra parte será durante los próximos ejercicios. Ahí tampoco no está, bueno, sí está reflejada dentro del esto, pero no disponíamos de los 4,5 millones, de los 4,6 millones que Mediapro nos debía pagar. Entonces teníamos que hacer frente, pues, a las cantidades, a esa diferencia de dinero. La tesorería durante estos años no ha sido fácil. Hay que pensar, como hemos dicho, que además de las obligaciones corrientes que hemos tenido, a las dificultades que hemos tenido con Mediapro, hemos hecho frente a pago a un pago de 6 millones de euros en el ámbito concursal, ¿no? Y hemos invertido, y pues algunas inversiones son aplazadas, otras ya han sido pagadas, todas van a ser pagadas en breve plazo, y bueno, pues pensamos que es una tesorería ajustada a las posibilidades reales de la Real Sociedad. La fundación está ahí presente en las cuentas, tanto las del año que viene como las del pasado. Yo tengo un poco la sensación de que todavía es un ente un poco etéreo, que todavía por lo menos no lo hemos visto físicamente, ¿no? A nivel de presentación. Los gastos, en cambio, siguen incrementando, están en 2 millones. ¿Hasta cuánto puede subir, digamos, el presupuesto de la fundación? ¿Cómo se financiaría de alguna manera? ¿Si siempre va a proceder del presupuesto ordinario? O explica un poquito, porque a mí me da la sensación un poco que el tema de la fundación está un poco ahí en el aire, que no todos sabemos por dónde camina, ¿no? Y en cambio crecen los gastos cada vez más. Vamos a ver, es que es la contribución al fútbol guipuzcoano. Vamos a hablar un poquito de las subvenciones que la Real recibe, del presupuesto del fútbol formación, de cómo la Real tiene orientadas esas cosas. La Real tiene un presupuesto para el fútbol formación aproximadamente de 4 millones y medio de euros, de los cuales 1,7 el año pasado, este año aproximadamente 2,1 se corresponde con el fútbol externo, con la captación, con la tecnificación, con la puesta a disposición de recursos de la Real Sociedad para lo que es los convenios de fútbol guipuzcoano. Y de esa cantidad, aproximadamente 1,2, 1,3 es la cantidad que la Real recibe de subvención. Con eso también quiero expresar con absoluta claridad que toda la cantidad que la Real recibe de subvención para ese fin lo destina a los clubes del fútbol guipuzcoano, a los 82. Entonces, esa es la subvención que la Real recibe. Lo que nosotros, los ingresos son, cada vez queremos tener más ingresos de patrocinio, de publicidad, hasta cubrir con las cantidades máximas. Pero eso, estamos hablando de la filosofía de la Real Sociedad, de la vocación de la Real Sociedad. No intentar no desamparar, y económicamente intentar no desamparar y estar muy cercanos al fútbol guipuzcoano, que tiene muchos problemas y también económicos. Entonces, es parte de nuestra forma de ser, ¿no? Me refiero a la Real, también al ente que tú mencionabas, ¿no? Y ahí pues hay que hacer esfuerzos y hay que ver cómo se destina ese dinero, ¿no? Este año es muy posible que os presentemos dentro de poco, en breves fechas, pues también un acuerdo que estamos realizando con diferentes localidades, con diferentes colegios, un acuerdo pues que está también en el ámbito de la educación, en el ámbito de estar presentes en los colegios, de dar formación a aquellos monitores que inciden sobre los chavales más jóvenes, que son el futuro de la Real Sociedad, y estar también más presentes en Guipúzcoa, ¿no? Ya hemos contactado con muchos colegios, hemos firmado ya convenios, y muy posiblemente pues en los próximos días, pues no sé, pues en el plazo de 20 días, un mes, veamos el primer acto físico de la fundación, que será pues esto que nosotros llamamos internamente el plan de educación, un plan de estar presentes en los colegios y estar muy, muy cercanos a los chavales y a los monitores, ¿no? Es un plan de formación.
y que primer año no vamos a poder estar en todo Guipúzcoa, pero que quizás en la segunda fase o en la tercera fase pues lleguemos a estar con todos los colegios y en todos los pueblos o en casi todos los pueblos de Guipúzcoa, y desde luego a tener una incidencia bastante grande, ¿no? Esas son las actividades relacionadas con que en este momento tiene asignadas la Fundación, ¿no? La relación con lo que es el fútbol guipuzcoano, la relación, también lo queremos aumentar a lo que es el deporte escolar guipuzcoano, a lo que es el sistema educativo guipuzcoano, y también la Fundación tiene una clara función social. Entonces, en ese marco son las actividades de la Fundación. La está llevando a cabo ya con lo que es el fútbol externo, con lo que es la tecnificación, y vamos a presentaros en breve lo que nosotros llamamos el plan de educación. Sí, Joaquín, los 4,6 millones que adeuda Mediapro, hay una previsión de pago de fecha de los 7 millones de la indemnización, también dependen, supongo, de terminar el proceso judicial. Y no he terminado de entender bien la previsión del millón para la Liga de Fútbol Profesional. ¿De qué gasto estamos hablando? ¿Esa previsión de la Liga de Fútbol Profesional, para qué es? ¿A qué se dedica? Bien, vamos a ver. Respecto al primero, quizás, José Luis, me corriges. Si quieres, sí, al primero, en principio, la sentencia que salió fue que tuvo una aclaración, pero una aclaración meramente numérica, que no tenía ningún problema. También pidió una aclaración Mediapro que no aceptó, porque era más que una aclaración lo que pedía el juzgado, y por lo tanto, en este momento estamos pendientes y vamos a solicitar, si no se nos hace el abono, la ejecución de la sentencia. Independientemente de que recurra o no, esa ejecución tiene que dar lugar a la percepción de las cantidades, ¿eh? Y entonces, en ese sentido, lo que no tenemos ahora es un horizonte de que sea dentro de 15, 20 días, pero confiamos en que a final de año, a principios del otro, podamos disponer de esas cantidades si la ejecución va normalmente, aunque lo que sí es cierto es que Mediapro intentará retrasarlo de todas las maneras posibles. Sí, respecto al acuerdo de la Liga de Fútbol Profesional, bueno, en el ámbito de la Liga de Fútbol Profesional, con la firma de algunos clubes con Canal Plus, ha habido más desfase económico entre esos clubes y otros clubes, y ha habido y los que más cobraban y los que menos cobraban, ¿no? Hay clubes, pues ahora no me voy a acordar de todos, pero el Granada, el Levante, el Rayo Vallecano, el Coruña, el Deportivo de La Coruña, creo que son 6 clubes, alguno me he dejado, que no han visto modificadas las cantidades que ellos cobraban. Por lo tanto, que pueden estar alrededor de los 12 millones, 13 millones de euros, y que pues son cantidades bajas. Y además hay clubes en segunda división pues que con las cantidades presupuestadas en televisión lo están pasando francamente mal. Entonces, en el ámbito de los acuerdos de televisión estimaron una cantidad de 25 millones de euros para paliar esas dificultades. Y a una serie de clubes, de los 20, al principio eran más, llegaban a 42, pero de esos 25 millones de euros nos pidieron 12. Y ese grupo de clubes condicionamos a dar esos 12 a que se cumpliesen una serie de parámetros, y que tienen que ver pues casi todo con la relación ordenada entre los clubes, la relación ordenada entre los grupos que se han formado pues con posibles demandas. Hay una situación que tiene la Real, la tiene el Mallorca, o el G30 le quiere reclamar una cantidad al Mallorca, o el G34 quiere reclamar una cantidad a Osasuna y al Atlético de Madrid. El Atleti el día pasado manifestó que no le han pagado una cantidad importante, a Osasuna también le deben una cantidad, al Español también le deben una cantidad. Entonces queremos regular un poquito. Nosotros condicionamos estamos dispuestos a poner un dinero para que esas cantidades económicas o esas diferencias económicas se acorten y que esos clubes puedan tener más dinero, pero siempre y cuando el orden vaya más allá, no solamente el beneficio a estos clubes, que por cierto son los que nunca han estado votando a favor de las modificaciones que queríamos llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues estamos en eso. La Real es de los equipos que quiere ordenar ese tema de forma diferente, pero con contenido en la ley y con contenido en acuerdos que se plasmen. No vamos a poner el dinero por poner, sino vamos a poner el dinero si es finalista, si se consiguen los fines del orden que promulgamos. ¿Esa relación entre clubs, traspasos, etcétera? No, nos referimos a que, bueno, pues en este momento, por ejemplo,
El G34 está reclamando una cantidad importantísima al Atlético de Madrid, otra cantidad importantísima a los Osasuna, pues porque por acciones o por apoyos a clubes como la Real en un momento determinado, o que los que hemos adoptado la resolución de abril del 2010, pues que no se van afectados por posibles demandas de Mediapro, o que podamos ir en el futuro pues a que el acuerdo que se ha establecido en el G34 no sea el modelo de reparto de dinero en el futuro. Hay muchos aspectos dentro de la liga que sería muy largo, y si queréis un día lo explicamos con paciencia, que pueden regularse, ¿no? Y en ese orden es para lo que, bueno, pues si se consigue ese orden, es para lo que tenemos unas cantidades presupuestadas entre todos, para que los clubes que han salido más desfavorecidos económicamente de lo que puede ser las discusiones judiciales, bueno, pues puedan tener un beneficio. La verdad es que ya me gustaría saber si hubiese sido al revés, y los que hubiésemos perdido hubiésemos sido nosotros, si hubiese también en los demás clubes las cantidades económicas presupuestadas. Me encantaría saberlo. Pero bueno, vamos a obviar, a pensar en que el orden del fútbol es no pensar solos. El orden del fútbol, desde luego, es bueno para todos. Yo quien decía que el mercado audiovisual se ha mostrado especialmente inestable. Esto es un hecho absolutamente innegable. Y bueno, vosotros mismos nos habéis demostrado, por si no lo sabíamos, que bueno, pues los ingresos por esta vía para los clubes son importantísimos. ¿No existe el temor, y máxime en la actual coyuntura económica, a que la situación se torne más complicada, con lo que ello conlleva, pues eso, por la particular exposición de los clubes a este tipo de incidencias? No, o sea, es así. Tienes razón que cada día desayunas con una noticia peor de lo que ocurría ayer, ¿no? Y que, bueno, pues vosotros conocéis cómo está el mercado de la publicidad y cómo lo difícil que es obtener unos ingresos. Por lo tanto, lo que nos va a ayudar a no sufrir ahí es los acuerdos estables. Por eso está también el 1 millón de euros. Tenemos que colaborar todos con los operadores para que el número de abonados crezca, para que las cifras en el fútbol se puedan consolidar. Es cierto que estamos en cifras inferiores a las del fútbol inglés. Es cierto que en este momento en la Liga de Fútbol Profesional se desconoce cuáles son las cantidades que se ingresan por la venta de los derechos internacionales. Si las ingresa Mediapro y no conocemos nadie cuáles son esas cantidades. Es decir, que es cierto que si complementamos las cantidades que abona Canal Plus, que sí las ha manifestado, que van a ser 1.770 millones de euros en 3 años, a las del derecho internacional, pues igual bajan un poco las nacionales, pero quizás no las internacionales. Bueno, yo creo que puede haber modelos estables que nos den garantías a que las cantidades actuales se puedan mantener en el futuro, pero hay que seguir trabajando. Y esa incertidumbre bueno, pues existe no solamente en cuanto a los derechos televisivos del fútbol, sino, por desgracia, en todos los marcos económicos existentes en este momento en la vida, ¿no? Sí, Joaquín, antes has hablado de que el club no puede fichar a Beckenbauer, pero sí que ha renovado a Illarramendi, a Markel, a Griezmann, que quizá pues responde a la política esa que también hablabas de la Real. Por ese sentido me imagino que muy contentos, nadie os dice que no, que se sepa, no sé, plena satisfacción. Sí, la verdad es que es una alegría haber firmado el contrato con Asier ayer, una joven perla, uno de los jugadores que más valor tiene en la cantera de la Real Sociedad Internacional Sub-21, una persona que responde perfectamente al modelo de educación que la Real quiere. Bueno, estamos encantados con él, y además es el primer contrato hasta el 18, que nos gustaría ponerlo en valor. Bueno, pues apuntalar un poquito, abrir un camino, y que haya sido Asier, pues también es por algo, ¿no? Es un jugador que siente mucho a la Real y que desde luego nosotros le damos muchísimo valor a la renovación de Asier. Dos preguntas, una relacionada con Asier, a ver si Rubén Pardo y Íñigo Martínez podemos tener en breve renovaciones similares y por esa duración de años.
Y la segunda, con el tema del millón, no me termino de aclarar. Has comentado que en Madrid y Barcelona van a poner 10 millones cada uno, luego son 25, luego van a poner de todos. ¿Se puede decir qué equipos van a poner dinero, cuánto cada uno, y si ese dinero se pone realmente, se hace efectivo ya o se pondrá cuando se cumplen las condiciones que estás planteando? Desde luego es un tema en el que no me he explicado muy bien porque me pregunté esto, voy a intentar contestarlo mejor. Mira, se llegó a un acuerdo de 25 millones para distribuir entre primera y entre segunda división. Para los equipos, para 6 equipos de primera división y el resto para segunda división. ¿Cómo se distribuyen las cantidades? No las conocemos exactamente. Ahora, ¿cómo se aportan las cantidades? De los 25 millones, 10 Madrid y Barcelona, 3 los operadores y 12 clubes. La reunión fue con 12 clubes. ¿Vale? La intención de estos 12 clubes es que lo aporten los otros 18 clubes de primera. Pero para aportar estos 12 millones hemos puesto una serie de condiciones entre los 12 clubes que están relacionadas con el orden que comentábamos. Que el G34 no ponga demandas a nadie. Que el G30 no pueda poner tampoco demandas a nadie ni pueda hacer reclamaciones. En definitiva, la intención es que la nueva ley del deporte termine con los Gs. Que la nueva ley del deporte pueda regular cuál es la relación entre primera y segunda división. Y vamos a ver cuál es el camino en esa nueva ley del deporte. Si conseguimos todos el orden y se consiguen los objetivos que marcamos, pues seguro que nos hacemos todos los remolones para poner los 12 millones, pero por lo menos habremos conseguido el objetivo ese. ¿Cuándo hay que ponerlos? No hay fecha, pero durante esta temporada. No sé si ha quedado alguna duda más. Ahora sí, muy bien. Lo de... Empezamos. Hasta ahora, este año llevamos 3 renovaciones, la de Griezmann, la de Markel Vergara y la de Asier y Aramendi. Hablaremos con ellos, que tampoco es fácil, pero hablaremos con ellos. Joaquín, hablando precisamente de Griezmann, saltó ayer el tema de su salida nocturna con la Sub-21. No sé qué opinión te merece, no sé si la Real va a tomar cartas en el asunto, si no hace falta, si no es necesario. Que se han hecho más famosos que el que subió a la luna, que saltó de 36 kilómetros. Desde luego, hablé ayer con el jugador, que nos parece fatal. Está claro que fatal. Vamos a hablar con el presidente de la Federación Francesa. Vamos a esperar a ver qué hace la selección francesa. Estaban con la selección francesa. Vamos a esperar qué hace la Federación. No vamos a ser más papistas que el Papa. No vamos a anticiparnos a ninguna decisión de la Federación Francesa. Y vamos a concentrarnos ahora en el partido del domingo, que es muy importante para la Real. Vamos a mantener una conversación con la Federación. Él también va a mantener una conversación con la Federación. Os vais a enterar hoy. Ha escrito una carta al presidente de la Federación Francesa, pues presentando sus excusas. No conozco el contenido exacto de la carta, pero bueno, cuando seamos conscientes que la ha recibido, la colgaremos en la web, ¿no? y conoceréis el contenido. Pero bueno, pues sorprende, ¿no? Sorprende que en medio de una clasificación, después de un partido, alguien plantee que coge un coche para desplazarse 200 kilómetros a una discoteca, ¿no? Sorprende. Ahora, desde luego, lo que nosotros no vamos a hacer es nada anticipándonos a la Federación Francesa. El jugador tiene un partido el domingo importantísimo y lo que tiene que hacer es concentrarse en el partido y responder con la Real Sociedad en el campo. Joaquín, volviendo al tema económico, el tema de los patrocinios, que yo doy por hecho que el más cuantioso será el de la parte frontal de la camiseta. No sé si hay algún frente abierto, aunque haya empezado la temporada, para ocupar ese espacio. Nosotros tenemos el frontal de la camiseta vendido. Otra cosa es que no tengamos publicidad puesta. Pero sí tenemos un acuerdo para poder ocuparlo y sí recibimos cantidades durante este año. Como habéis visto, las cantidades presupuestadas son las mismas. Si sumásemos la cantidad de patrocinio de la fundación con la de la sociedad anónima, es la misma, es muy parecida, y ahí está la cantidad que recibimos por la publicidad en el pecho. De hecho, la estamos cobrando. Lo que pasa es que quien tiene los derechos todavía no ha decidido cuál va a ser la marca que va a ir en la camiseta, o si vamos a poner una marca en la camiseta.
Por eso durante este año estamos tranquilos en ese aspecto. Pero tenemos los derechos de la camiseta vendidos. Sí, no para el verdad. próximo año, sí para este año. Si de verdad, como dices, el mejor fichaje de futuro de la Real Sociedad es la remodelación de Anoeta, una vez de que, pongámoslo en el caso positivo, José Luis, que vamos a cobrar todos esos millones, casi 12, con los intereses de los 4 y pico, entonces esa podría ser una primera partida de la financiación que tratara de lanzar ese presupuesto que es muy, muy fuerte. Vamos a ver que no haya sorpresas en la tesorería, que no haya sorpresas en ningún ingreso, pero si la Real va a destinar, tiene intención de destinar los 7 millones de euros a la primera factura que se tenga que pagar por la remodelación del campo. Tenemos intención de destinar ese dinero a la remodelación del campo. Luego nosotros en el campo no queremos pedir a nadie más esfuerzos de los que pueda dar. Y creo que hemos dicho muchas veces que lo que vamos a hacer son planteamientos que puedan ser asumidos, no que sean asumibles, sino que puedan ser asumidos, y esa es nuestra intención. Sí me gustaría hablar un poquito del campo, y aprovechando que has hecho la pregunta, sí me gustaría enseñar pues unas fotos, ¿no? Si nosotros vamos a cualquier foto del campo, por ejemplo esta, es un sector del campo, las amarillas son los asientos que en ese sector están libres. Podemos coger cualquiera. Si cogemos la anterior, aquí estamos hablando de la tribuna este, pues si nos vamos a la anterior, esto sería una de las esquinas de la tribuna este central impar. Las amarillas son los asientos que están libres. Y me gustaría aprovechar la oportunidad para enseñarnos, por ejemplo, qué nos pasa en el fondo norte. Si nosotros cogemos el fondo norte y empezamos por la tribuna baja, y lo voy a hacer rápido, y si enseñamos los sectores, veremos en algún momento unos espacios en rojos que estamos obligados a dejar para el equipo contrario y que después se pueden vender. Pero no veréis ninguna silla en amarillo. Es decir, la Real Sociedad no tiene ninguna entrada para vender en el fondo norte. Ninguna. No vais a encontrar ninguna silla en amarillo en el fondo norte. Y si vamos al fondo sur y hacemos el mismo ejercicio, cogemos el fondo sur y hacemos el mismo ejercicio, vamos a encontrar una silla amarilla en el fondo sur. A ver quién la ve. Es esta. Solo tenemos un asiento en los fondos para poder vender. Esto significa que, primero, que es una falta de respeto a la gente, porque la gente no se sienta en sus asientos. Se tiene que poner detrás para poder ver algo. De pie. Es decir, en vez de sentarse en sus líneas, en vez de sentarse en sus asientos, se va al fondo de lo que es el anfiteatro correspondiente, bien sea en la planta, bueno, los de la tribuna baja, por supuesto, en la tribuna central o en la tribuna alta, se ponen atrás de pie, cerca del bar, o con sus amigos, y ven el partido desde ahí. Pero nosotros en el fondo sur, si cogemos al azar cualquier otra foto, no tenemos ninguna silla más para vender. Es decir, que de los dos fondos solo podemos vender un asiento. ¿Qué nos ocurre en el fútbol? Que la gente joven, que son aquellos que además son el futuro de nuestro club, porque todos tenemos fecha de caducidad, van a ser el futuro de la Real Sociedad. Esos socios jóvenes siempre se hacen socios por las entradas más baratas. Y en este momento nos vienen grupos de jóvenes que intentan hacerse socios de la Real Sociedad, a los que no les podemos ofrecer ninguna localidad. Económicamente, el campo de Anoeta para la Real Sociedad es muy rígido. No hay forma de crecer. Es muy difícil el crecimiento en el estadio de Anoeta. Por lo tanto, el campo de Anoeta, desde el punto de vista estratégico, es muy importante para la Real Sociedad. Que nosotros tengamos estadio es lo mismo que tengamos aforo. Es lo mismo que tengamos socios. Es lo mismo que tengamos los derechos de televisión. Es lo mismo que tengamos capacidad de decisión. Y esa capacidad de decisión es la gestión de la Real Sociedad. ¿Hacia dónde va? ¿En dónde queremos gastar el dinero? ¿Cómo queremos gastar el dinero? Por tanto, el estadio va unido a todos esos. Si conseguimos los objetivos que queremos ahora en la ley del deporte, vamos a tener venta centralizada a partir del 2015. ¿Y en dónde va a estar la discusión? ¿Cómo se reparten esos derechos de televisión? Y gran parte del reparto de esos derechos de televisión va a ser en función de la masa social que uno tenga. Y en nuestro estadio estamos limitados. Si nosotros no ocupamos ese espacio, lo va a ocupar otro. ¿Y cuál va a ser la resultante? Que nuestra capacidad de decisión va a ser inferior. Que nuestra gestión va a ser peor. No la nuestra, sino la de la Real. Por lo tanto, cuando hablamos del campo, no hablamos simplemente o solamente, que también es muy importante, porque, hombre,
puntos se nos van, pero no hablamos solamente de quitar las pistas para estar cómodos, hablamos de la decisión estratégica más importante que puede tener la Real Sociedad, que es cómo va a ingresar el dinero a futuro. Y sus cantidades más importantes son la de los socios, que tenemos que fidelizar. Muy posiblemente la próxima semana os presentemos una acción que estamos pensando en el socio y en el abono de la Real Sociedad, y la de los derechos de televisión. Y esos derechos de televisión van a estar muy relacionados con el estadio, con el aforo, con los socios. Es una decisión nuestra. Por lo tanto, lo que no puede hacer este Consejo de Administración ni el próximo, el campo se va a remodelar. Será con este Consejo de Administración o será el próximo Consejo de Administración. Pero el campo se va a remodelar. Lo que no puede hacer es mirar para atrás y negar lo que es el apuntalamiento de la Real Sociedad, lo que puede ser las bases de crecimiento con fortaleza de la Real Sociedad. No es un capricho para ingresar más, es un capricho para ocupar una posición en el fútbol español y para tener capacidad de decisión y poder destinar ese dinero que se pueda recaudar, pero no solamente en el campo, sino también a través de la televisión, a lo que entendemos que es el modelo de fútbol de la Real Sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos, es absolutamente estratégico. No tenemos capacidad de crecimiento. Tenemos un asiento amarillo. Además, estamos deseando que se ocupe. Pero un asiento amarillo en el fondo sur y en el fondo norte. Y quería aprovechar este momento pues para haberos enseñado expresamente, gráficamente, porque ¿se ven asientos libres? Sí, vendidos. Y con la gente de pie atrás. Entonces, ¿cómo pensáis hacer si durante 4 temporadas, esto ya es chascarrillo, a Anoeta hay que llevarles de un lado para otro y que los del fondo de repente se van a convertir en los señores de la tribuna y tal, entonces no se cantarán y todo eso? No os preocupéis porque la tribuna de prensa sigue en su mismo sitio y esa no tocamos, ¿eh? Esa sigue igual. Sí, eso. Bueno, ya estáis, ¿no? Ya estáis. Eso es para la radio, los demás entraban ya. Sí, bueno, pues ya protestaremos en el FP. El caso es que sí, son incómodas, no cabe ninguna duda. Es invertir hoy para tener más mañana. Eso es ahí. Bueno, igual más adelante sí podremos tener una reunión en la que expresemos cuáles son la voluntad y cuál es la idea de la Real, que no tiene por qué ser la que se lleve a cabo. Hay que ver si eso luego va a haber concursos, cuál es la decisión de los demás agentes institucionales que puedan participar a la hora de poner el dinero, cuál es la voluntad del ayuntamiento. Es decir, que una cosa es que nosotros hayamos trabajado y estamos trabajando para ello, y otra cosa es cómo va a ser. Pero sí es cierto que la obra tiene que ser en fases, que hay una primera idea de empezar con las fases centrales, en una segunda etapa bajar el campo, una tercera etapa afrontar un fondo y en la cuarta etapa afrontar el siguiente fondo. Además, en una de las centrales, al bajar el campo, hay unos partidos que no podemos jugar a la Anoeta, que tendremos que desplazarnos. Pero es invertir hoy para ser más fuertes mañana. Y la gran modificación del campo serían los fondos. En el proyecto que estamos manejando es a partir del Boomerang 8. Si os fijáis, el próximo día en el campo, Boomerang le llamamos a los componentes estructurales más importantes de sujeción que hay en el campo, y el del centro es el 1. Si contáis hasta el 8, a partir del 8 es lo que habría que hacer nuevo. Hasta el 8 se mantendría la estructura. Entonces lo que varía principalmente es el anillo de abajo en las 2 tribunas principales y los fondos, y con eso se consigue tener una capacidad de 40.100 espectadores. Pero bueno, es una idea, es un proyecto, pero no tiene por qué ser ese proyecto. El proyecto será el que se consensúe junto con el ayuntamiento las posibles instituciones que puedan ser integrantes de la apuesta del dinero. Pero que, repito e insisto, tenemos que entender el momento. Esto no es un tema de un día, esto es un tema para largo. Hemos hecho el primer pie absolutamente necesario. El ayuntamiento, por unanimidad, para la remodelación de la Anoeta, ha expresado que sí se puede remodelar la Anoeta. Ahora vamos a ver cómo se consigue el dinero. Tenemos la mala suerte que estamos en un momento de muchísima dificultad, y por lo tanto tenemos que tener más comprensión que dificultad. Y tenemos que expresar cantidades más comprensión por parte de la Real. Tenemos que expresar proyectos que puedan ser asumidos por las instituciones, que puedan ser también quizás financiados a largo plazo, y tenemos que pedir a las personas, a las instituciones, aquello que puedan dar. Desde luego, nada más que aquello que puedan dar. Pero si me dices si el proyecto es importante, el proyecto es importantísimo.
Ahora, ¿cómo valora cada persona cuánto importante es la Real Sociedad en Guipúzcoa? Bueno, pues eso es subjetivo. Yo no voy a entrar a valorar, porque para mí es importantísimo, pero no voy a entrar a valorar. O qué significa la Real Sociedad en Guipúzcoa. Pero lo que sí me gustaría es que, por favor, que cuando decimos que esto es muy importante, que es el mejor fichaje que puede hacer la Real Sociedad, lo hacemos desde el análisis. Desde el análisis. No lo hacemos por estar más cerca del jugador, sino desde el análisis económico de la Real Sociedad y lo que va a ser el futuro en el fútbol español y lo que puede ser la capacidad de decisión de esos ingresos que puedan entrar. Si nosotros no abordamos ese aspecto, sabemos que estamos limitando la eficacia de la Real al futuro. Y aquí, bueno, pues también expresar, porque el Athletic de Bilbao es pues un rival deportivo, es un club que ayuda a la Real Sociedad en momentos determinados, puede ser un club amigo en momentos determinados, es nuestro, iba a decir enemigo público número 1, no, pero bueno, es nuestro rival más que está ahí en el aspecto deportivo, pero también puede ser el rival económico. Es decir, nosotros tenemos un modelo educativo, formativo, un modelo de captar jugadores que hay que alimentarlo también con dinero. Y si nosotros nos quedamos en un presupuesto de 37, 38, 40 millones de euros y desde luego el Athletic va a un presupuesto de 82 millones de euros o 85 millones de euros, nuestro riesgo a futuro va a ser mayor. Por tanto, ¿quedarnos quietos? No podemos quedarnos quietos. Otra cosa es que no encontramos el dinero, pero quedarnos quietos, no podemos quedarnos quietos y no nos vamos a quedar quietos. Lo vamos a intentar hacer con el máximo respeto y luego con la máxima comprensión al momento existente, por supuesto, pero queremos defender la Real, que es nuestra obligación, entre otras cosas. Sí, Joaquín, dos cositas. Volviendo al tema de las renovaciones. Una, has contestado igual un pelín bajito. Me ha parecido entender que lo de Íñigo y Rubén Pardo, que no va a ser fácil, o has dejado así la coletilla. Tampoco quería decir más, no quería decir más, sino que no quería decir que haya conversaciones o tal y que está siendo difícil, no, sino que bueno, pues las renovaciones quizás te suelen llevar un proceso largo de conversación, la de Yarra ha sido rápida y bueno, pero bueno, no hemos afrontado todavía, las afrontaremos y no quería con eso expresar dificultades. Y luego, bueno, pues si Yarramendi 2018, Zurutuza 2017, Griezmann 2016, Montagnier. Pues Montagnier lo está haciendo, lo que tenemos que hacer es afrontar en el momento oportuno su posible renovación y hay que ver el balance a final de temporada, ¿no? El equipo está creciendo y luego lo que sí ha llegado y lo relacionaría con la tesorería es el momento de exigir al equipo y lo relacionaría con la tesorería y con la capacidad de inversión. Tenemos un buen equipo al que hay que exigir. Y las decisiones sobre Montagnier las tomaremos a final de temporada. La relación con Montagnier es fantástica y además la comprensión de lo que es la naturaleza del club y por dónde tiene que ir el club es fantástica. Vamos por supuesto que en el aspecto deportivo lo que estamos aquí es para sacar resultados deportivos y a final de temporada pues tomaremos las decisiones oportunas, ¿no? La verdad es que no nos hemos planteado. No te mentiría si te dijese que nos hemos planteado otra cosa o que hemos pensado en otra cosa. Has dado noticia positiva, Joaquín, hoy, que es que tenéis un patrocinador para la camiseta. Sí, me imagino que si no dices el nombre es porque el patrocinador no os ha dado el visto bueno, pero ¿se puede decir algo al respecto? ¿Es una empresa privada? ¿Es una institución? Es una empresa. ¿Es una empresa privada guipuzcoana? O? No puedo decirlo. Es un acuerdo, bueno, pues un acuerdo que tenemos, pero no puedo decirlo. No puedo decirlo. No es solamente una empresa, sino una empresa que puede gestionar, poner diferentes marcas y bueno, y lo está tratando. Yo creo que es evidente que la gestión a medio plazo de la Real, o sea, la gestión de la Real pasa por el medio plazo, un montón de frentes abiertos. Hablas de 2015, 2018, vosotros terminéis en el año que viene vuestro mandato y es posible que en la Junta se suscite quizás el debate sobre la reelección o elecciones, etcétera. ¿Tenéis alguna postura al respecto? Porque se ha incluso especulado con un adelanto al próximo verano. Bueno, nos queda un 20% del mandato, que se dice rápido, pero nos queda mucho tiempo, ¿no? Y no hemos tomado ninguna decisión al respecto. No hemos tomado ninguna decisión. Os engañaría si dijese otra cosa, vamos.
Ayer hubo una reunión, yo creo que importante, en la Federación Guipuzcoana, en la que estuvo presente la Real. El conflicto, bueno, yo creo que es grave el que está viviendo en este momento el fútbol guipuzcoano, y no sé qué valoración hacéis de todo y de la reunión de ayer. Voy a empezar por el todo, si te parece bien. Voy a empezar por la palabra todo. Primero, la libertad de tránsito de jugadores es algo que permite la ley. Es decir, que la ley emitida en su día por el Parlamento Vasco permite, por desgracia para nosotros, porque así se nos han ido jugadores y el último Unai López al Atleti, la libertad de jugadores y la libertad del tránsito de jugadores. Por lo tanto, eso significa que los padres y los chavales pueden ir al club que quieran. 2. Lo que sí me gustaría decir a la Federación Guipuzcoana expresamente es que si aplicamos la ley, la apliquemos en su máximo nivel. Es decir, que hay cosas que se incumplen. Y sobre todo las relacionadas con las escuelas de fútbol, las edades más jóvenes, la iniciación, la participación en torneos de fuera. Es decir, que no hay dos leyes. Hay una ley del deporte vasco y una norma foral que tiene rango de ley en Guipúzcoa. Si vamos a aplicar la ley, la vamos a aplicar en su máximo contenido. Ahora bien, dicho eso, que creo que es la obligación legal, voy a expresar la opinión de la Real Sociedad. Estamos hablando de niños, estamos hablando de chavales en edad de formación, y para nosotros el fútbol es educación, es formación. Y desde luego somos absolutamente partidarios que se llegue a un acuerdo en el tránsito de jugadores. Porque fichar hoy 17 para que al siguiente año te tenga que fichar otros 16 o otros 14, mal síntoma. Generalmente lo que tenemos que pensar es que los que llegan a la Real Sociedad al máximo nivel deportivo, el año 92, año 91, 2, año 92 por el momento 1 con Rubén Pardo, año 89 ninguno, año 88 cada muro. Es decir, que los chavales hacen deporte para educarse. Los niños hacen deporte para competir, pero educándose, formándose. Esa es la opinión de la Real Sociedad. Y desde luego lo que también te puedo asegurar es que la Real Sociedad es activa, no solo ahora, sino lo ha sido activa para intentar llegar a un acuerdo. ¿Qué nos gustaría? Que desde luego los clubes jugasen este fin de semana. Difícil. No es una decisión nuestra, es una decisión libre de ellos, de los 4 clubes que no juegan contra el Antiguoco. Y creo que se limita a la edad de cadete, ¿no? O se va a limitar a la edad de cadete, eso tengo entendido. La reunión de ayer se ha quedado en que se va a reunir una comisión el próximo miércoles. Iba a ser el martes, va a ser el miércoles. Y lo que esperamos es que se puedan llegar a dar pasos bueno, pues en el futuro. Pero yo lo que sí creo es que hay dos formas de actuar. Una, bajo el amparo de la ley, que hay libertad de tránsito de jugadores, pero también hay una norma foral en donde se impiden otras cosas. Por lo tanto, si impedimos o si facilitamos, tiene que ser la aplicación de la ley en su globalidad. O 2, bajo el amparo de los acuerdos, que también la ley del deporte permite. La ley del deporte en el artículo 67 permite adecuar o regular por parte de la Diputación o de la Federación determinados aspectos de la ley. Y a nuestro entender, uno de los aspectos que se puede regular es el del tránsito de jugadores. Por tanto, o aplicamos la ley o llegamos a un acuerdo. Si aplicamos la ley, en su totalidad. Y si llegamos a un acuerdo, bueno, pues llegar a un acuerdo lo antes posible. ¿Qué somos partidarios? Que se regule el tránsito de jugadores, pero por un principio fundamental, no por que estemos de acuerdo con un club o con otro, no. Porque, por cierto, hay clubes, desde luego, y yo tengo un hijo que juega en el Sanse, que esquilmaron al Sanse hace 2 años. Y mi hijo sigue jugando en el Sanse. Porque el principio fundamental, el principio en el que se basa la Real Sociedad es el de la formación, el de la educación, el de la progresión del chaval, no solo como futbolista, sino también como persona. Muy pocos llegan a vivir del fútbol. Hay muchos chavales que a los 16 años lo han dejado, a los 17 lo han dejado, o que a los 17 tienen que ir a estudiar fuera, o que los estudios no les permite continuar. Y al final lo que tenemos que pensar es que tenemos un sistema formativo para alejarse mientras estás haciendo deporte de otras tentaciones, desde luego a nuestro juicio, a juicio de todos, peores. Formarte como persona, entender lo que es un equipo, que eso te sirva en el trabajo a futuro
Y desde luego lo que tenemos que evitar a todo riesgo es que por el deporte haya fracasos escolares. Por tanto, porque si no la educación sería, ya no estaríamos dentro de lo que es el sistema educativo del deporte o para los objetivos que se ha establecido el deporte. No sé si con eso te he contestado o he manifestado claramente la posición de la Real Sociedad. Y vamos a continuar para que haya acuerdo. Si me preguntas qué te gustaría, que los clubes jugasen. Supongo que será difícil, pero ¿se podría cuantificar en el libre tránsito de jugadores qué sería lo ideal? ¿O eso es muy difícil de cuantificar? Y por otra parte, ¿qué opinión te merece que el presidente de la Federación Guipuzcoana no estuviera ayer en la reunión sin entrar ya en que se haya pasado el fin de semana con la selección española? Bueno, yo creo que el presidente de la Federación Guipuzcoana hace mucha labor. Yo he estado con él en Madrid esta semana en reuniones. Hoy teníamos una reunión de la Junta Directiva de la Federación Española donde había algún asunto importante a tratar. Él es tesorero de la Junta Directiva de la Federación Española y, entre otras cosas, una de las cosas que ha conseguido es dinero para la renovación del campo de la Nenteasuna. Es decir, que hay labores que se pueden hacer aquí o labores que se pueden hacer fuera de aquí. No tiene por qué estar una persona físicamente en un acuerdo para poder estar influyendo en ese acuerdo. Yo lo que sí le pediría al presidente de la Federación Guipuzcoana es, primero, que quite la sanción a la Ñorga. Que los clubes no están para regalar dinero a nadie y que la Ñorga no puede tener una sanción de 1.200 euros. Segundo, que esto es un problema de personas y que todos tenemos que hacer una reflexión y ceder. Es decir, que todos tenemos que ir a la reunión a ceder. Ese es el principio básico para llegar a un acuerdo. Si todos vamos a una reunión a defender lo nuestro, no. Entendemos, todo el mundo sabe la posición del otro. Por lo tanto, tiene que ir a las reuniones a ceder. Y en esa cesión también está la sanción impuesta al presidente de la Ñorga. Entonces, es lo primero lo que le pediría. Ahora, creo que está muy preocupado por el tema, creo que está por la labor de la solución, no creo, estoy seguro, porque yo he estado hablando con él, he tenido varias conversaciones con él, y desde luego en las conversaciones conmigo es activo y absolutamente receptivo a esta postura que va a mantener la Real y que está manteniendo la Real. O se aplica la ley o se llega a un acuerdo. Y partidario de llegar a un acuerdo. Voy a leer es que lo tengo aquí, en la última asamblea de la Federación Guipuzcoana, uno de los puntos es: ningún club, su filial o marca registrada para tal fin podrá participar sin autorización previa en ninguna competición reglada fuera del territorio histórico de Guipúzcoa. Esto es un acuerdo de la Federación en asamblea, una propuesta de la Junta Directiva de la Federación Guipuzcoana de Fútbol y aprobada en la asamblea de la Federación Guipuzcoana de Fútbol. O sea, esto no lo inventa la Real ni lo inventa, en este caso, pues el Lengo o el Baskonia o el Añorga, ¿no? O el Sporting de Herrera. No, esto es un acuerdo aceptado por todos y aprobado por mayoría en esto. Ahora, si vamos a aplicar la ley, vamos a aplicar la ley en el tránsito de jugadores, vamos a aplicar las leyes en la norma foral del deporte guipuzcoano y vamos a aplicar los acuerdos adoptados en la asamblea por la Federación Guipuzcoana. Ahora, insisto, ¿qué pretendemos? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? Llegar a un acuerdo. Y también insisto ahí, para llegar a un acuerdo tenemos que ceder todos. Todos. Y creo que es con la mentalidad que todos debemos ir a la reunión. Hay que encontrar un punto de consenso, un punto de acuerdo, ceder. Pero nuestra postura se fundamenta en la educación de los chavales, en las oportunidades de luego a los chavales, que lo feliz es jugar a fútbol, y hay muchas veces que le damos más importancia a quedar primero o segundo que a lo que es el sistema educativo y la formación de jugadores, que por cierto no es a corto plazo, sino es a largo plazo en lo que es el deporte. No lo sé, sería aconsejable, desde luego. Pero sería aconsejable desde el punto de vista en que todos fuésemos a ceder. ¿Qué ocurre? Que si vamos a la reunión y si uno piensa que pues vamos a escuchar tal y de esa reunión lo que vamos a acabar es en una discusión porque cada uno mantiene su postura, no, tenemos que ir a ceder y encontrar un punto de encuentro, pero que sea positivo para los chavales, ¿no? Y para lo que es el fútbol guipuzcoano.